Gracia y paz, gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos aquellos que están conectados y aquellos que se van a conectar en esta transmisión en vivo con el doctor Ariel Álvarez Valdés. Estamos en vivo. Dígale a alguien que se conecte, comparta esta transmisión y vamos directamente a compartir estos minutos, unos breves minutos, acerca de Hechos y la Iglesia, sus orígenes. Hechos y la Iglesia, sus orígenes. Y tenemos aquí en vivo, sorpresa, sorpresa. Yo sé que es extraño a estas horas. Yo sé que muchos se preguntarán, ¿es en vivo que estamos? Estamos en vivo. Estamos en vivo con el doctor Ariel Álvarez Valdés. Aquí estamos, los orígenes de la iglesia. Vamos, ahí está, doctor, ahí lo tenemos, ahí está usted. ¿Ve? Muy bien. Ahí está. Vamos a hacer esta transmisión que va a quedar como quiera, la grabación, y vamos a compartir esta transmisión de una manera no peculiar. Aquí estamos en el live. Tremendo. Ahí estamos. Vamos a... Ahí está usted. Vamos a compartirlo con la fundación. Bien, vamos a hacerle la siguiente pregunta, doctor. Primero salude a toda la audiencia, aquí ya usted en New York, en vivo con el doctor Ariel Álvarez Valdés. Adelante, doctor. Bueno, es una alegría muy grande poder estar en este momento aquí en Nueva York, en nada menos que en la casa del doctor Elías Paulino, que con inmensa amabilidad me ha invitado a su hogar, a su familia, me ha abierto las puertas de su casa y, bueno, me ha hecho conocer su estudio de grabación, desde donde dirige sus programas radiales y bíblicos. Así que estoy muy agradecido y también hemos estado conversando de proyectos bíblicos futuros para el próximo año. Así que todo eso estamos haciendo en esta noche. Doctor, de forma sintetizada, empezó la iglesia en el libro de los Hechos. Se inició la iglesia inmediatamente con la muerte de Jesús. Una pregunta que yo sé que a todo el que es cristiano, a todo el que es evangélico, le interesa. ¿Empezó la iglesia realmente con la muerte de Jesús? ¿Empezó la iglesia con el libro de los Hechos? Sí. ¿Qué usted tiene que decir de esto? Bueno, lo que hay que decir es que efectivamente al morir Jesús comenzó la iglesia, pero no comenzó como lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. No, un momento. Un momento. Pero no o sea, nervioso, un momentico, espérese. No he dicho ni la primera. No, espérese, porque ahí tenemos un público que lo está escuchando. O sea, usted acaba de decir que al morir Jesús empezó la iglesia. Ok, pero que no empezó, como lo dicen o lo narran, los Hechos de los Apóstoles. ¿Usted puede explicar y ampliar eso, por favor? Claro, lo que pasa es que muchos de ustedes han hecho lo que se llaman los cursos sobre el Jesús histórico y se sabe que en los últimos años se ha descubierto que el Jesús histórico no es el Jesús de la iglesia. El Jesús histórico ha sido recubierto por la fe de los evangelistas y el Jesús que aparece en los evangelios está cubierto por una fe. Hay que hacer un esfuerzo enorme para sacar toda esa fe y encontrarse con el Jesús histórico. Lo mismo se ha hecho ahora con la iglesia. O sea, la iglesia que está contada en los Hechos de los Apóstoles es una iglesia recubierta por la fe del autor, que nosotros le llamamos Lucas. O sea,
Lucas nos hizo el favor inmenso de contarnos cómo habría sido el origen de la iglesia, pero lo contó de tal manera que recubrió esos orígenes, esos comienzos de la iglesia de una manera tan ideal, tan perfecta, tan maravillosa, que hoy nos damos cuenta que así no fue. Es más, que no hubo un comienzo del cristianismo, hubo el comienzo de los cristianismos, hubo varios cristianismos. Lucas, o el autor de los Hechos de los Apóstoles, simplifica las cosas y nos cuenta como si hubiera habido un solo cristianismo al comienzo que terminó en una cadena, llegando después a lo que será la iglesia posterior. Así no fueron los orígenes de la iglesia. Entonces, hoy, los nuevos estudios, la nueva exégesis, ha hecho un esfuerzo muy grande para sacarle toda esa cobertura de fe que el autor de los Hechos de los Apóstoles le ha volcado sobre la historia, y se ha, como vamos a decir así, se ha pelado, se ha sacado la cáscara, el ropaje de fe que tenía esa iglesia, y se ha descubierto, o por lo menos se ha propuesto, una nueva manera de ver los orígenes cristianos que han sido mucho más complejos y mucho más complicados de los que aparecen en los Hechos de los Apóstoles. Claro, hay que tener presente que Jesús murió sin dejar fundada ninguna iglesia. Y al no dejar fundada ninguna iglesia y al morir Jesús, los discípulos se dijeron, ¿y cómo organizamos la iglesia? Y algunos dijeron, tiene que ser así, otros dijeron, no, así, no, así, no, así. Entonces surgieron muchos grupos distintos. Todo ese proceso no está contado en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles han simplificado todo eso como si hubiera habido una sola iglesia al comienzo. Entonces, usted está enseñando que al inicio del cristianismo no hubo un solo cristianismo, sino que existieron varios cristianismos. Exactamente, que después fueron desapareciendo y terminó sobreviviendo uno solo, que es el cristianismo que hoy llamamos el cristianismo paulino, de rama paulina. Y hoy, ese cristianismo paulino hoy está, vamos a decir así, subdividido en miles de iglesias cristianas, pero todas son de cuño paulino. O sea, que las iglesias del lado de Occidente son de corte paulino, o sea, del apóstol Pablo, no de corte petrino, del apóstol Pedro. Exactamente. O sea, decimos paulino porque fue Pablo el que sistematizó la teología que le va a dar forma después a la iglesia actual. Pero en muchas cosas hay que reconocer, nuestra iglesia actual no le ha hecho caso a San Pablo tampoco. Tampoco. Decimos paulino por decir, pero, por ejemplo, por decir una cosa, San Pablo en su teología no le interesó el Jesús histórico. San Pablo le interesó el Jesús muerto y resucitado, nada más. Y nosotros hoy sí nos interesa la vida de Jesús. Si nosotros no hubiéramos hecho caso a San Pablo, nunca hablaríamos de las parábolas de Jesús ni de los milagros de Jesús, porque son cosas que a San Pablo no le interesaron. Entonces no es cierto decir que todo el cristianismo de hoy es paulino, no. Está centrado en la teología paulina, pero tiene muchas cosas que tampoco son de San Pablo. Wow. Entonces, hay dos libros, uno que lo escribió Bart Ehrman, que se llama Cristianismos Perdidos en inglés, y hay otro que se llama, que lo escribió el doctor Antonio Piñero. No, vamos a aclarar, Antonio Piñero. No se ría. Se llama, hay que aclarar porque no es Piñero, es Piñero, Cristianismos Derrotados. Los cristianismos derrotados. Entonces, ambos libros en vertientes divergentes y diferentes enfocan un mismo punto de que no existió un solo cristianismo. Exactamente. Sino que existieron varios cristianismos. Y si me permite, sí, el año que viene va a ser el aniversario de un acontecimiento fundamental e importantísimo en toda la historia de la iglesia cristiana, que es el Concilio de Nicea. En el año 325 correcto, se celebró el primer concilio que marcó de una manera definitiva la teología cristiana. ¿Por qué? Porque definió la divinidad de Jesús. Y prácticamente se van a celebrar 2300 años. Exactamente. O, como estamos ahora en el 2025. Sí, 2300 años.
Exactamente. del concilio de Nicea, que fue donde se preoficializó la doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, la del No, Espíritu Santo se oficializó en el concilio siguiente, que en es el Constantinopla, sí. Constantinopla. Aún mejor, bueno, porque la doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre el concilio de Nicea, ¿verdad? Y el concilio de Constantinopla fue que se formó la doctrina, pero se oficializó en el concilio de Constantinopla. correcto, pero todos aquí sabemos que quien plantea la idea de la Trinidad para el cristianismo es Tertuliano. Exacto. Tertuliano, y luego después de Tertuliano lo hizo Orígenes. Exacto. Después de Tertuliano lo hizo Orígenes, y después de Orígenes lo hicieron los padres capadocios, que fueron los que dijeron, bueno, el cristianismo tiene que tener Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso ha corrido a través de los siglos. O sea que el año que viene se va a celebrar ese gran acontecimiento. Entonces, para cerrar ya sabemos que no es usual que nadie salga sábado a estas horas, pero hicimos la excepción con el doctor Ariel Álvarez Valdés, que anda con su señora. Para cerrar este capítulo, ¿los hechos de los apóstoles son históricos o están revestidos de capas teológicas? Lucas, o el autor de los, o el autor de los apóstoles, al comienzo da a entender que su libro es una segunda parte del Evangelio, porque dice, en mi primera parte, en mi primer libro, querido Teófilo, te conté, Ahora... Ese primer libro, no podemos aclarar. ¿Cuál es ese primer libro? El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, ok. Y ahora pregunto, ¿el Evangelio de Lucas es un libro histórico? No. No. Por lo tanto, los Hechos de los Apóstoles, al ser la continuación, tampoco es un libro histórico, es un evangelio. Es como si fuera un evangelio. Exactamente, es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Pudiéramos decir que Hechos de los Apóstoles sería, en caso hipotético, un quinto evangelio. ¿O sí o no? Sí, exactamente. Se pudiera decir. Podríamos decir que es un quinto evangelio. Estamos muy acostumbrados a que la palabra evangelio se refiera a la persona de Jesús, pero los Hechos de los Apóstoles también nos presentan a Jesús resucitado, guiando a la iglesia, así que también se puede hablar de que es un quinto evangelio. Entonces, aclaremos algo al público que nos está mirando. No confundamos los cristianos con el inicio corporativo e institucional del cristianismo. Ojo, Jesús no hizo teología. Quien hace teología, ¿quién es? El apóstol Pablo. ¿Es así? ¿Estamos? El que sistematiza la teología. En realidad, para ser más exacto todavía, no fue San Pablo el iniciador de esta teología, porque San Pablo cuando ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! Usted sabe que nosotros hablamos mal, pero para entenderlo de la conversión de San Pablo. Ajá. No se puede hablar de la conversión porque San Pablo no se convirtió, pero para entendernos, cuando San Pablo se hace cristiano, que no existía el cristianismo tampoco. No existía, pero para entender como organización corporativa. Pero cuando se hace seguidor de Jesús, ¿por qué se hace seguidor de Jesús? Porque conoce un grupo de seguidores de Jesús. Y esos seguidores de Jesús predicaban una teología que es la que San Pablo va a asumir. Por eso San Pablo no inventa la teología paulina. San Pablo sistematiza una teología que la encontró en los llamados seguidores helenistas de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que San Pablo, el asunto es que hay tantos videos en las redes diciendo que el cristianismo se lo debemos a Pablo, pero Pablo encontró ya la teología. Lo que hace Pablo es que la sistematiza. Exactamente. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, se nos cuenta la famosa pelea entre helenistas y hebreos. Y hebreos, correcto. Esa pelea hace que son dos ramas de lo que mal llamamos cristianismo. Vamos a llamarle las mujeres griegas viudas y las mujeres judías viudas, para que nadie se confundan con helenistas y hebreos. Es lo mismo. Pero lo que quiero decir es que son dos grupos distintos de seguidores de Jesús. Se pelean en Jerusalén. Okay. Y uno huye. ¿Cuál grupo huye? Los helenistas.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, nos cuentan que los persiguen y tienen que huir estos. Y estos huyen y llegan a Damasco. ¿Y quién los conoce en Damasco? Pablo. Y Cierto. Pablo se hace seguidor de Jesús gracias a los helenistas. A Pablo lo convence la teología de estos helenistas y él se vuelve seguidor de Jesús según la teología de los helenistas. No queremos que nadie que pertenezca a una corriente mesiánica se sienta mal, porque el doctor Ariel Álvarez Valdés está dando datos históricos acerca de Pablo. O sea, que Pablo toma la teología helenista de los primeros seguidores de Jesús. Los Eran primeros, judíos. eran judíos. O sea, Correcto. el cristianismo, la verdad, no existió hasta el siglo, hasta el Siglo año IV. 80. Bueno, O sea, en los años 80 podemos decir que se empieza a separar el cristianismo del judaísmo. Hasta los años 80 el cristianismo es el judaísmo, son judíos. Nada más que son judíos que creen en Jesús, mientras que los otros judíos no creen en Jesús, son judíos. ahora, la estructura de la iglesia actual se puede decir que inició con Constantino. Aunque acuérdese que Galerio en el 300, ayúdeme usted, 2 años antes, a Galerio, el emperador Galerio, el famoso edicto de Tesalónica, que le dio, ¿verdad?, cierta libertad no solamente a los cristianos, sino a varias ramas que existían en esa época. Luego Constantino, ya lo que había hecho Galerio viene siendo algo más amplio con todo el imperio y lo oficializa el cristianismo. Exacto. Podemos decir que ahí empieza la iglesia como una unidad orgánica. Así es. ¿Verdad? Entonces, en Hechos de los Apóstoles, lo que está es una estructura con capas teológicas acerca de los inicios de la iglesia. Así que Pero, si queremos saber cómo fueron esos inicios de la iglesia, hay que sacarle toda esa capa teológica y hacer el esfuerzo de descubrir cuáles son las corrientes internas que dieron origen a lo que después va a ser la iglesia cristiana. O sea que el año que viene, para enero, podemos hacer un diplomado acerca de los inicios del cristianismo y después de Apocalipsis. Con mucho gusto. Bueno, señores, hemos estado aquí en vivo con el doctor Ariel Álvarez Valdés, quien desde la Argentina está aquí con nosotros en nuestro, aunque él dijo en nuestro estudio, claro que sí, en nuestro hogar. Y ya ustedes oyeron, no hemos visto las impresiones. Vamos a ver las, siempre ustedes saben que hay personas que entran al live. Mire, ahí está Yucio Trujillo, Gracia y Paz, Anthony Rodríguez, pastores Ana Durán, pastor Anthony Rodríguez, Acosta Elliot, no podemos verlo todos. Vamos a ver de este lado, a ver quiénes están conectados. ¡Oh! Pastor, dice tremendo avispero, desató el primo. El pastor Eddie Manuel Álvarez Pimentel, allá en el este. Patricia González, estudiante de la universidad. Bendiciones, pastora de Argentina. Ah, mire, es paisana suya. Argentina, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque dice el pastor, tremendo avispero que usted ha desatado, pero es la realidad, porque una cosa es el Jesús histórico y otra cosa es el Cristo de la fe. Así es. Y eso tienen que tenerlo claro todos los evangélicos, todos los cristianos, que es un Cristo de la fe y hay un Jesús histórico. A muchos no quieren aceptarlo, pero es la realidad. Algunas palabras ya para concluir acerca del tema de Hechos de los Apóstoles. Usted habló del año 80, ahí hay controversia, ¿ve? Porque también acuérdese el problema de la revuelta judía en el año 66, y donde Mircea Eliade relata que ahí empezó el inicio de lo que fue el cisma entre cristianos que estaban conectados con el judaísmo y cristianos que se desconectaron del judaísmo, que existió un grupo que se fue a Pella. A Pella, ¿verdad? Eso es histórico. Entonces, ya para cerrar, ¿qué usted tiene que decir acerca de cuándo inició verdaderamente el cristianismo? Bueno, no hay una fecha. ¿No hay una fecha? El cristianismo muy de a poquito fue tomando distancia, fue tomando características propias, fue adquiriendo
rasgos comunes, pero en los años 80, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que es un evangelio de un ex judío, como Mateo, que escribe para judíos, ahí le hace decir a Jesús que Jesús predicaba en la sinagoga de ellos. O sea, como si Jesús ya no fuera judío. ¿Cómo? Y aparece tomando distancia Jesús del mismo judaísmo. O sea, esto es como una indicación de que en los años 80 ya hay una separación. Antes no podemos estar seguros. Entonces, ¿Pablo era cristiano o Pablo no era cristiano? No, nunca fue cristiano. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser? Pero oigan esto, oigan, señores, o sea, usted me está diciendo que Pablo no fue cristiano. Para que Pablo sea cristiano, Ajá. tiene que existir el cristianismo. Ok, es cierto. Y Jesús murió en el año 30. Correcto. Pablo se hizo seguidor de Jesús en el año 32. En 2 años. En el 32. Claro, porque en el año 31 se produce la huida de los helenistas. Correcto. La llegada de ellos a Damasco, el enfrentamiento de Pablo con los helenistas. El año siguiente, en el año 32, y eso lo dice él en la carta a los Gálatas. En el año 32 dice que descubre a Jesús, se va 2 años a Arabia y vuelve, y de ahí a Jerusalén. O sea, la cronología exacta la da el mismo Pablo, y en el año 32, en 2 años, ¿ya se ha formado una iglesia nueva, una religión nueva? Por supuesto que no. Por lo tanto, si no había una religión nueva, ¿a qué religión se va a convertir? Entonces aclare algo, porque el público está inquieto, ahí están escribiendo. Hay que distinguir. Una cosa es ser cristiano, sí. Otra cosa es ser seguidor de Jesús. Ay. ¿Cómo? Espérese. Doctor, maestro, no un momentico. Me ha hecho chupar un caramelo. No, espérese. Oigan lo que le acaba de decir. Una cosa es ser cristiano y otra ser seguidor de Jesús. En aquel tiempo, claro que sí. En aquel tiempo. ¿Y ahora? Bueno, ahora es más claro todavía. Una cosa es ser cristiano, decir que uno se ha bautizado o que es miembro de la iglesia, y otra cosa es dar testimonio en su vida diaria de Jesús. Amén. También son 2 cosas muy distintas. Estuvo Pablo, perdona que alargue, estuvo Pablo en el concilio de Jerusalén, ¿sí o no? Probablemente sí. En su carta a los Gálatas, capítulo 2, lo cuenta. Él lo cuenta. O sea, pero entonces, ¿qué pasó cuando lo dejaron hablar? Bueno, no lo dejaron hablar, no es que no lo dejaron hablar. Oh, él habló, pero no aparece escrito. Bueno, él en su carta dice que no solamente habló, sino que le aceptaron su postura. Okay. Que le dieron la mano en señal de aceptación de su postura. Así que se hizo como un pacto con lo de Jerusalén, diciendo que él se iba a dedicar a los gentiles y lo de Jerusalén se iba a dedicar a los judíos. Ok. Oigan bien para que enseñen. Basta leer la carta a los Gálatas. Correcto. O sea que el concilio de Jerusalén fue más amplio que lo contaron, lo que lo escribieron. Exactamente. Wow. Ahí tenemos un pequeño resumen nada más. Bueno, ha sido interesante, amados, esta tertulia con el doctor Ariel Álvarez Valdés, quien está en New York. Y aquí lo tenemos, en vivo. ¿Y cómo es que usted dice? No se ponga nervioso. No nos pongamos nerviosos. Entonces, cerrando, ¿Pablo fue cristiano o no fue cristiano? Porque mire cómo están. Mire cómo están escribiendo ahí. Usted está explotando las redes. O sea, usted acaba de decir que cuando Pablo no existía el cristianismo, porque Pablo se convierte en el año 32 de la era cristiana. Entonces, ¿el cristianismo cuándo surge? Y como religión en los años 70, 80. Como religión en los años 70 y 80. Pero se oficializa en el concilio de Nicea, ¿o no? Bueno, el cristianismo va evolucionando a lo largo del tiempo. No podemos poner una fecha. No se puede poner una fecha, porque incluso el término Iglesia Católica fue en el siglo V que se oficializó. Ese término no existía. ¿Verdad? Bueno, bendiciones. Gracias, doctor. Gracias a todos los que se conectaron. Bendiciones para todos. Y este video queda aquí para disfrute de ustedes. Y bendiciones. Gracias y paz.
y hasta la próxima. Shalom, shalom. Gracias, doctor. No, que ya la tos.